Mi nombre es Nancy Rivera, soy tecnólogo médico y profesor asociado de la Universidad de Concepción. Y vamos a filmar un video demostrativo como objeto de aprendizaje para el examen parasitológico seriado de posición, método de Barros, para alumnos de tercer año de tecnología médica de la mención bioanálisis clínico, hematología y banco de sangre de la Universidad de Concepción. Esto forma parte de un proyecto de docencia, el proyecto 16025. Y los resultados de aprendizaje que nosotros pretendemos lograr con los alumnos son los siguientes. Reconocer la importancia de contar organizadamente con todos los materiales que se requieren para realizar el procedimiento de preparación de la muestra para examen parasitológico seriado de posición, método de Barros. Aplicar conocimientos teóricos en la implementación de la técnica de preparación de la muestra para examen parasitológico seriado de posición, el mismo método, y trabajar con medidas de seguridad en la implementación de la técnica de preparación de la muestra. Realizar un frotis fecal adecuado para la detección de coccidios en deposición, ya sea que el clínico lo solicite o que se haga con fines de investigación. Y realizar un correcto informe al clínico. Vamos a empezar por mostrar los materiales. Para realizar esta técnica, lo primero necesitamos un set de 3 frascos, porque es un examen seriado de posición, que en este caso contiene el fijador PAF, porque es el método de Barros. Necesitamos también 2 tubos donde vamos a centrifugar la muestra y previo un vaso, ¿cierto?, que se puede eliminar, donde se van a mezclar estas 3 muestras que fueron tomadas días por medio, y luego van a ser, una vez tamizadas, ¿cierto?, se puede usar esto, pero lo ideal es una malla de bronce o una malla fosfórica. Se distribuyen 2 tubos y vamos por lo tanto a usar estos tubos de centrífuga. Vamos a usar 2 colorantes, MIF y tionina, un lápiz marcador para rotular todo, una pipeta con una propipeta para poder medir el éter. En este caso vamos a usar éter etílico, aunque lo recomendado hoy en día es otro producto, y estas chupones o bombillas para sacar, usarlos como gotario y sacar la muestra, un embudo que también nos puede servir. Necesitamos también suero fisiológico para hacer lavado cuando la muestra viene muy concentrada, un papel absorbente para delimitar la zona de trabajo, un papel café y un papel absorbente, un papel toalla por si se producen derrames. Junto con eso también nosotros vamos a utilizar los portaobjetos, los cubreobjetos y los guantes, ¿cierto?, como medida de bioseguridad. Y una tijera también necesitamos. Esos son más o menos todos los materiales que nosotros necesitamos para trabajar, pero junto con ello tener una zona de trabajo delimitada, pero también donde vamos a eliminar el material. Por ejemplo, acá se pueden eliminar las pipetas y acá el material, los restos que puedan irnos quedando cuando nosotros tamizamos la muestra. Eso en cuanto a materiales. Y también para poder concentrar los elementos que puedan haber en la deposición, vamos a utilizar una centrífuga, que es la que está allá, ¿sí?, una centrífuga donde vamos a poder trabajar la muestra. Y finalmente, después de montar la muestra para ver al microscopio, necesitamos un microscopio óptico común. Para el procedimiento vamos a trabajar con una muestra que llegó aquí al laboratorio docente, y tenemos acá el set de frascos con las 3 muestras y la orden médica. Y la orden médica, bueno, sale el nombre, el diagnóstico, la edad de la paciente, 24 años, y lo que se solicita acá es parasitológico seriado de posición. Cuando uno recibe esto en el laboratorio, uno tiene que ingresarlo, ¿cierto?,
colocando el nombre de la paciente, la edad, la fecha de ingreso, el examen solicitado y los antecedentes del médico que lo solicita o del servicio que lo solicita. Una vez ingresada la muestra, uno procede a trabajar. Si son muchas las muestras que uno recibe, uno necesita ponerle un número a esto, porque uno aquí ya no trabaja con el nombre de la paciente, sino que con número. Vamos a suponer que esta es la muestra número 1. Entonces numeramos todos los frascos con el número 1 y el frasco o vaso donde vamos a tamizar la muestra también. Los tubos también con el número 1, pero como es el método de Barrow, se trabaja con dos fases, la fase trofozoítica y la fase quística. Por lo tanto, los tubos se rotulan con una T y con una Q. Como vamos a tener que observarla en microscopio, rotulamos inmediatamente los portaobjetos. Vamos a utilizar un portaobjetos donde en un lado vamos a poner la fase trofozoítica y en la otra la fase quística. Y junto con eso vamos a preparar un frotis para tinción de coccidios. ¿Ya? Ok. Entonces, lo primero que uno debe hacer es observar si estas muestras vienen bien tomadas. Tienen que estar bien homogenizadas. ¿Ya? Esta muestra, por ejemplo, no es óptima, porque aquí se puso la muestra, el tamaño es el adecuado, pero no se tamizó, no se mezcló, con el fijador. Y acá también. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que no se le haya dado una buena instrucción al paciente o que el paciente no leyó esta parte de la cajita donde van las instrucciones de toma de muestra. Entonces, lo ideal es que cuando se recepciona la muestra, es revisar esto y no que llegue el momento de trabajarla en el laboratorio y que recién ahí nos demos cuenta que la muestra no fue mezclada con el fijador. Gracias. Acá igual hay una muestra sólida. Esto va del mismo paciente, así que puedo usar la misma paleta para las 3 muestras. El problema cuando no se mezcla la deposición con el fijador es que el fijador no se pone en contacto con la parte central de la feca donde pudiese estar presente elementos parasitarios, que pueden ser protozoos o helmintos. Una vez hecho este proceso, hay que observar si en el tamizado hay algún resto parasitario, algún gusano, alguna proglótida, y eso sacarlo aparte para observarlo. Aquí solamente hay restos de vegetales, pero no hay elementos parasitarios. Y esto se elimina en un tiesto que está con agua clorada. ¿Ya? Una vez hecho el tamizaje, tenemos que poner esta muestra de deposición en 2 tubos. Uno para la fase trofozoítica y otro para la fase quística. Dejando siempre con menos muestra el tubo de la fase quística, porque después hay que igualar volúmenes, porque a este tubo de la fase quística se le agrega éter. ¿Para qué? Para sacar los detritus y sacar
todo lo que pueda haber de grasa en la muestra. Entonces, vamos a agregar el éter. Y aquí hay que tener cuidado de no tener el mechero prendido, porque el éter es inflamable. Y como medida de bioseguridad, nunca pipetear con la boca. No necesitamos una pipeta estéril, solo que esté limpia. Es más o menos lo que uno agrega 1 ml de éter. Ahí nos quedamos, nos falta, porque lo que podemos hacer es agregarle más éter o sacarle al otro tubo. Yo prefiero agregarle un poquito más de éter. Y acá donde dice eliminar pipeta, eliminamos la pipeta y esto lo cerramos de inmediato para evitar que esto se volatilice. Aquí tenemos más o menos igualados los volúmenes y aquí vamos a necesitar un guante para poder mezclar y agitar el tubo Q, que es el tubo donde esperamos encontrar quistes de protozoos. Entonces, si uno utiliza, por ejemplo, una tapita de goma, es fácil que la tapa no encaje bien en la boca del tubo y haya filtraciones. El papel parafil, si bien sella, se rompe con el éter. Entonces, yo he ensayado varias formas y la que mejor me resulta es cortando un dedo, ¿cierto?, de un guante viejo, ojalá, para hacer la agitación. Y esto se agita 30 veces de arriba hacia abajo vigorosamente para que el éter entre en contacto con la muestra. Una vez esto está agitado, hay que soltar lentamente porque se produce liberación de gas. Y luego se retira este trozo de dedo que se va a eliminar. Teniendo los dos tubos ya rotulados, ya trabajados, se centrifugan. Para este tipo de examen no necesitamos una centrífuga de alta velocidad, sino solamente una centrífuga donde los tubos estén perfectamente equiparados, a la cual le podamos dar tiempo y revoluciones. Esto se centrifuga durante 5 minutos a 1500, máximo 1800 revoluciones por minuto. Bien, ahora terminó su trabajo la centrífuga. Vamos a bajar a 0 las revoluciones. Vamos a esperar que esto ya no esté vibrando, que haya parado totalmente, para evitar la liberación de aerosoles que nos pueden contaminar el ambiente. Es decir, que se detenga totalmente la centrífuga. Y ahí destapamos. Ya se detuvo. Sacamos los tubos. Y acá les voy a mostrar lo que obtuvimos. Tenemos en el tubo de la fase trofozoítica, tenemos 2 fases en este tubo. El sedimento, que es lo que nosotros vamos a trabajar, y el sobrenadante. Y en la fase quística tenemos 3 fases, que tenemos un sedimento, acá donde están todos los detritus, este tapón que se produce acá de elementos que están en la deposición, que nos pueden intervenir, y acá lo que quedó de éter. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora es eliminar el sobrenadante y nos queda el sedimento. Y de la fase quística esto lo movemos un poco, pero si este tapón no se suelta,
hay que moverlo con una paleta. Como son partículas grasas que puede tener la deposición, esto tiende a irse hacia arriba. Y aquí en esta bolsita eliminamos los desechos. Y ahora podemos eliminar este tapón. Ahí. Y ahí nos queda un sedimento con el cual podemos trabajar. En este caso, el sedimento está un poco grueso, bastante grueso. Entonces, ¿qué se hace acá? Se pueden hacer lavados, 2 o 3 lavados con suero fisiológico y se vuelve a centrifugar. ¿Ya? Repetimos el proceso. Esto lo mezclamos por inversión. Y este sería nuestro primer lavado. Y dependiendo, uno puede necesitar hacer 2 o 3 lavados. Se hacen de esta forma y esto va junto con un tubo, no ese sino otro, para equiparar, para tarar la centrífuga y se vuelve a centrifugar por 5 minutos. Transcurridos los 5 minutos, retiramos los tubos y eliminamos el desordenante. Si se fijan, está bastante más limpio que el anterior. No es necesario eliminar todo el desordenante, hay que dejar un poco para poder que este sedimento no quede tan grueso y homogeneizar, para soltar lo que quedó en el fondo del tubo y poder trabajar con el sedimento. Bien. Acá habíamos rotulado un portaobjeto con T y otro con Q. Eso significa que vamos a poner una muestra del tubo T, donde nosotros, como no se trabajó con este, acá se preservan los trofosoditos, no son destruidos por la centrifugación. En cambio el éter sí los puede destruir. Entonces acá, por eso se le llama la fase quística. Y los quistes son las formas de resistencia de los protozoos. También podemos encontrar huevos acá, larvas, y no les ocurre nada. Son más resistentes a la acción del éter. Entonces, para evitar que estos colorantes que vamos a usar, que son MIF y tionina, se contaminen con la deposición, lo primero que se pone es el colorante. Entonces vamos a ver la fase trofozoítica con MIF. Se pone una gotita en el porta y la fase quística con tionina. Se puede hacer indistintamente. Entonces ahora sacamos con estos gotarios, homogenizando la muestra, una gotita de la fase trofozoítica y una gotita de la fase quística. Y tenemos otro portaobjeto acá, que es para hacer la tinción para coccidio. Y como lo que nosotros buscamos son ovoquistes, sacamos una gota del tubo marcado con la letra Q. Para hacer el frotis se deposita una gota sobre el porta y luego se succiona. Y con lo que queda en el porta es suficiente para hacer el frotis, que posteriormente se tiñe con tinción de Sieg-Nielsen. Se fija con calor y se tiñe después con una tinción para coccidio, que puede ser una tinción de fucsina concentrada o una tinción de Sieg-Nielsen modificada, que es lo que se usa para coccidio. Entonces, con el vértice de un cubreobjeto vamos a mezclar las dos gotitas, la del colorante y la de deposición,
y lo vamos a dejar caer suavemente sobre el portaobjetos, sobre la muestra. Y el otro, mezclamos las dos gotas, la deposición, ¿cierto?, el sedimento de la base quística con el colorante tionina y lo dejamos caer suavemente. Y esto lo dejamos en una cámara húmeda hasta el momento de la lectura. Esto se puede cubrir para evitar que esta preparación se seque, pero esto va a ser observado prontamente. Cuando uno no puede observar esto de inmediato, es bueno tener una cajita de plástico con tapa, de modo que se mantenga la humedad y esto se preserve la muestra en el portaobjetos. ¿Ya? Y este frotis, que es pequeñito, redondito, uno puede prender el mechero, fijarlo con calor y estaría listo como para hacer la tinción de Sigurd Nielsen. ¿Qué se hace con esto? Después se observa el microscopio con objetivo 10 por para buscar elementos parasitarios y si hay elementos sospechosos uno pasa al objetivo 40 por y tiene que recorrer toda la preparación de punta a cabo como para asegurarse de que no se nos pase ningún elemento parasitario. Una vez observado las dos muestras, ¿cierto?, uno puede informar al clínico. ¿Y cómo se informa? Si en la muestra no encontramos elementos parasitarios, se informa con todos los datos del paciente, la fecha de informe y se pone número de muestras analizadas. En este caso analizamos 3, porque a veces pasa que llegan 2 muestras e igual se acepta. Entonces, número de muestras analizadas 3. Método utilizado, método de Burrows, porque también existe el método de Telemann, pero acá estamos usando el método de Burrows. Y lo que uno encontró. Por ejemplo, si la muestra está negativa, uno informa no se observa elementos parasitarios. Si la muestra está positiva a protozoos o al minto, uno informa la forma evolutiva, ya sea trofozoito o quiste, o huevo o larva si es el minto, con el nombre del parásito. Por ejemplo, si encontramos Entamoeba coli, uno no pone Entamoeba coli, sino que uno pone, se observa quistes o trofozoitos de Entamoeba coli. Si uno encuentra huevos, por ejemplo, de Ascaris lumbricoides, uno pone, se observa huevos de Ascaris lumbricoides, es decir, con el nombre del parásito completo al lado. Y luego uno valida este examen con la firma del profesional.